Buenas tardes a todos. Yo soy Karina Bacaceler, ya me presentaron, soy médico pediatra. Quiero decirles que voy a hablar unos aproximadamente 25 minutos. Voy a hablar sobre los daños que producen las radiaciones electromagnéticas no ionizantes sobre la salud y el medio ambiente. Después vamos a tener para ir al baño, para tomarse un tecito, algo así, para moverse un poco. Y después Félix Frieders va a hablar 45 minutos y después vamos a tener unos 30 minutos de preguntas, ¿ya? De lo que ustedes no hayan entendido o inquietudes que nosotros no hayamos tocado. Entonces, pasemos a la primera, Ana María. Quiero decirles que hay tres tipos de estudios científicos. Uno son los estudios epidemiológicos, que son estudios como en la vida real, ya donde se ve como la relación entre la exposición a un determinado eh, factor, digamos, en este caso son las radiaciones, y la relación que hay con una determinada enfermedad o una manifestación. Los otros son los estudios in vivo que muestran relación entre causa y efecto, y ahí hay como los parámetros son en general como bien controlados y solamente un parámetro cambia. ¿Ya? En general se usan animales para esto, y ahí acá se muestra la relación entre causa y efecto. Y los estudios in vitro que se hacen en laboratorio, eh, placas de Petri, tubos de ensayo, etcétera. Y eso nos habla de mecanismos. Pasemos a la siguiente. Entonces, en este tema, estudios epidemiológicos, la verdad que escogí solo los más, algunos poquitos, muy significativos, pero hay miles y miles de estudios, ¿ya? Y este estudio me parece muy bueno del doctor Jardel, que muestra que el uso acumulativo por más de 10 o 20 años de celulares y teléfonos inalámbricos, eh, teléfonos inalámbricos fijos, no necesariamente solamente celulares, ¿ya? Teléfonos inalámbricos de la casa aumenta el riesgo de la incidencia del glioma, que es un tumor maligno del cerebro. Y en general, eso se da del lado ipsilateral, o sea, del lado que más se usa el celular. Y en este estudio lo importante es que se demuestra causalidad, y eso significa en parámetros científicos que se cumplen los criterios de Bradford-Hill, que son criterios muy, muy estrictos, y cuando esos criterios se cumplen, son 9 criterios, significa que tal factor es la causa de que se produzca tal efecto. Pasemos al siguiente. Bueno, hay estudios experimentales. Acá escogí solo los dos más significativos que casualmente se hicieron en el año 2018, los dos en forma paralela, uno en Estados Unidos y otro en Italia. El de Estados Unidos es un estudio del NTP, del National Toxicology Program, que salió 25 millones de dólares. Es un estudio del gobierno de Estados Unidos, ya, donde se expuso a radiación a ratas, em, como a radiación, como si como si estuviesen expuestos por un celular. Y después el estudio Ramazzini en Italia también expuso a ratas, o sea, son estudios gigantes, ¿ya? Y de muy buena calidad, de excelente calidad, donde se expuso a ratas, pero la radiación era como radiación de antenas. Y los dos estudios llegaron a la misma conclusión, y eso fue muy llamativo. Son estudios que no sabían uno del otro. Los dos estudios llegaron a esta conclusión, que hay un aumento estadísticamente significativo de schwannomas en el corazón de las ratas macho.
Los schwannomas son tumores malignos del corazón muy raros, ya que no se dan habitualmente. Y cuando en verdad los estudios en animales se hacen porque cuando se da una patología en animal es muy probable que se dé en el ser humano también. Por eso esto es muy significativo. También hubo una hiperplasia, que es una lesión precancerosa de células de Schwann cardíacas en ratas hembras y macho, y un aumento de la incidencia de tumores gliales en ratas hembra, o sea, gliomas. Pero esto no fue estadísticamente significativo. Pasemos al siguiente. Bueno, y los estudios in vitro, hay muchos, pero este es muy significativo, el estudio Reflex del año 2004, que fue por encargo de la Unión Europea y se hizo en 12 instituciones en varios países de Europa con un presupuesto de 3 millones de euros, ya, y se expuso a material genético, a, bueno, células, a una radiación con un SAR de 1,3. Hay que tener en cuenta que el SAR permitido en, en Estados Unidos es de 1,6 y en Europa es de 2, ya un SAR mucho menor del que está permitido. Y se vio que se produjo daños biológicos significativos en las células humanas y especialmente en el ADN. Ya, eso significa, si se produce daño en el ADN, que se producen enfermedades crónicas, degenerativas, cáncer, etcétera. Ya, entonces quiero decir que tanto los estudios epidemiológicos como los estudios experimentales en animales, como los estudios in vitro, orientan hacia el mismo lado. Y cuando los tres tipos de estudios orientan hacia el mismo lado, entonces la ciencia tiene que admitir que hay causalidad evidente. Pasemos a la siguiente, Ana María. Bueno, la OMS tiene un instituto que se llama la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que es la IARC, que ya en 2011 declaró que las radiaciones electromagnéticas no ionizantes son un cancerígeno 2B para el ser humano. Ahora, es curioso porque esta es una agencia de la OMS, ¿ya? Y su agencia dice es un posible cancerígeno para el ser humano, grado 2B. Y la ICNIRP, que es una ONG que también está vinculada con la OMS, pero no son de ellos, ¿ya? Dice que las radiaciones electromagnéticas no producen ningún daño en los tejidos excepto por calentamiento. Ahora es curioso porque la OMS pone de relieve lo que dice la ICNIRP y no lo que dice su organismo, que es la IARC. Pasemos a la siguiente, Ana María. Ustedes saben que hay un alto conflicto de interés en la OMS. ¿Por quiénes la financian? La ICNIRP, que es la Comisión Internacional de Protección de Radiaciones No Ionizantes, es esto, estas son palabras del International Journal of Oncology, eh, que es, que es una revista muy prestigiosa. Ya, ellos dicen, la ICNIRP es una ONG leal a la industria con altos conflictos de interés. Y ese es el problema. Ya, pasemos a la siguiente, Ana María. Entonces, ellos se basan en el dogma térmico. Dogma porque es algo que se afirma pero que no tiene ningún fundamento. Y en verdad se basan en que los seres humanos son cuerpos sólidos, insensibles, como si fueran muebles, sin vida, resistentes a la radiación y reducidos a la recomendación técnica que la industria necesita. Y este es el problema cuando las normas médicas son establecidas por técnicos y no por médicos o biólogos, ¿ya? Entonces los valores límites no tienen nada que ver con lo que se supone que deberían proteger, que es a las personas y al medio ambiente. Pasemos a la siguiente.
el problema grande es que cuando ustedes busquen un estudio en Internet, por ejemplo, se van a encontrar más probablemente con el 81% de los estudios que está financiado, ya sea por la industria o por los militares, y el conglomerado industria militar está íntimamente vinculado con los gobiernos y la industria de telecomunicaciones da mucha plata a los gobiernos y solamente el 19% de los estudios es independiente, es decir, no está financiado por la industria o los militares, ¿ya? Entonces, se ha publicado científicamente que el resultado de los estudios depende de quién lo financia. Entonces, ojo, cuando vean un estudio, primero vean quién lo financia, ¿ya? O si hay conflicto de interés. Pasemos al siguiente. Quiero llamar la atención sobre esta revisión sistemática. Cuando uno dice revisión sistemática, es un estudio de muy alta calidad, que no es cuestionable, ¿ya? Que fue hecha para el Parlamento, a pedido del Parlamento Europeo en el año 2021 por la doctora Florencia Belpoggi, perdón, Fiorella Belpoggi. Eh, y ella hizo algo interesante, ella dividió entre frecuencias de 400 megahertz a 6 gigahertz y frecuencias entre 24 gigahertz y 100 gigahertz. Entonces, cuando ella revisó más de 1860 estudios en relación a la carcinogénesis y más de 7800 estudios en relación a la reproducción y al desarrollo. ¿Y qué descubrió? O sea, imagínense la revisión gigante que hizo, que habían pruebas suficientes de carcinogenicidad en roedores, es decir, en ratones, o sea, en ratones se produce cáncer, sí o sí, y pruebas suficientes de alteración de la fertilidad en hombres y también en machos de experimentación. Y para frecuencias entre 24 y 100 gigahertz, quiero decir que en Chile está aprobado hasta los 26 gigahertz. Para esto no hay estudios suficientes para llegar a conclusiones. O sea, imagínense qué peligroso se está experimentando con la población, porque no hay estudios para estas frecuencias, ¿ya? Pasemos al siguiente. Entonces, este es un estudio muy interesante que es en relación a la evidencia científica de acuerdo a la proximidad de antenas. Este fue hecho por unos médicos alemanes que mostraron que a menos de 400 metros, cuando uno vivía a menos de 400 metros de una antena, desde 1994 hasta 2004, se duplicaron los casos de cáncer, que ahí fue cuando empezaron los celulares. Y desde 1999 a 2004 se triplicaron los casos de cáncer en gente que vivía a menos de 400 metros de una antena. Pasemos a la siguiente. Em, ya, y esto también es un estudio parecido que muestra que la mortalidad por cáncer comparada en personas hasta 100 metros de una antena es de 43 por 10.000, ya, y la mortalidad por cáncer en personas a por lo menos 1.000 metros desde una antena es de 32 en 10.000. O sea, imagínense cómo aumenta, ¿ya? O sea, es una cosa como bastante eh, preocupante, por decirlo menos. Pasemos a la siguiente. Esto es interesante porque el SAR es es la tasa de absorción específica por la cual se mide la cantidad de radiaciones que entra como por un aparato que emite radiaciones que está muy cerca de los tejidos, ¿ya? O pegado a los tejidos.
¿ya? Entonces, eso es una medición que se hizo para los aparatos que estaban cerca, como los celulares, por ejemplo. Entonces, como yo les dije, en Estados Unidos el índice SAR, el límite es de 1,6 watts por kilo, en la Unión Europea es de 2 watts por kilo. Y quiero decirles que esto es una medición que pasa a la prueba cuando los celulares están puestos como dicen los fabricantes, es decir, a 1,5 o a 2 centímetros del cuerpo. En general, la gente los usa pegados, ¿ya? Cuando los celulares se testean pegados al cuerpo, ninguno pasa la prueba. Y SAM es la sigla para el maniquí antro- antropomórfico estándar. Ya es este muñeco de plástico con una cabeza del porte de un militar joven, ¿ya? De alguien que está haciendo el servicio militar de percentil 90, o sea, una cabeza gigante, ¿ya? Y esa cabeza se llena de como una especie de gel de suero fisiológico, un poquito dulce, y entonces remedan, ellos dicen que remedan el tejido humano. Imagínense la complejidad del tejido humano con todas las membranitas, con los organelos de las células, etcétera, y con los potenciales de acción como muy suaves que hay, nada que ver con eso. Bueno, entonces a ese maniquí se le pone el celular y así se mide con cuánta radiación se calienta este gel. Ya, entonces dicen, ya, cuando se calienta a 1 grado, ese es el límite. Hasta ahí no produce daño. ¿Ya? O sea, esto es algo absolutamente absurdo, comparar al ser humano, la complejidad de tejido del ser humano con un, con un cubo de plástico lleno de gel saladito, dulcecito. Es realmente una simplificación absurda. Pasemos al siguiente. Bueno, y existen efectos de la radiación electromagnética en la fertilidad masculina. Ya se ha visto que con solo cuando los varones portan 10 minutos su celular prendido en el bolsillo, se producen efectos deleterios en los espermatozoides. Baja el recuento de espermatozoides, se altera la viabilidad, o sea, la vida de los espermatozoides, se altera la morfología de los espermatozoides y su motilidad. Ustedes saben que de todo esto depende la fertilidad masculina, así que claramente hay una afectación en la fertilidad masculina, igual que lo dicen las revisiones. Pasemos a la siguiente, Ana María. Y los más vulnerables frente a las radiaciones son los más pequeños en general, ¿ya? Porque sus cráneos son mucho más delgados, el porcentaje de cerebro expuesto es mucho mayor. Fíjense, este es un modelaje que se hace para ver cuánto afecta. Y fíjense cuánto afecta la radiación en proporción a un adulto. Ahí el adulto lo ven a la derecha, a la izquierda abajo ven el niño y las dos imágenes de arriba. Ya el porcentaje de cerebro expuesto es mucho mayor. El tejido cerebral de los niños es como acuoso, entonces recibe mucha más radiación, o sea, se absorbe más radiación. Su cerebro aún está en desarrollo y además van a estar expuestos para toda la vida, cosa que nosotros adultos no. Pasemos al siguiente. Bueno, entonces en este sentido, mientras más chicos sean los niños, si son fetos, embriones, células
de reproducción, mucho mayor el daño. Por lo tanto, hay una clara exposición prenatal a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes que muestran que hay aumento de riesgo de parto prematuro, fetos muertos, reabsorbidos y aborto, trastornos en el desarrollo cerebral con disminución de la neurogénesis, de la formación de neuronas, degeneración del hígado, malformaciones renales y deformación de la cola de los ratones. Hay déficit motor, ansiedad y trastorno de la conducta social y de la conducta exploratoria cuando ya sea los ratones o los niños son más grandes, aumento de la incidencia de tumores cerebrales astrogliales y aumento en el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, trastorno de la memoria, problemas emocionales y del lenguaje. Ya, esto es en base, esto no son afirmaciones vacías, esto es hecho en base a estudios científicos de la ciencia independiente, eh, controlados, que son revisados por pares, etcétera. Pasemos a la siguiente. Bueno, y el problema es que las radiaciones electromagnéticas no solo afectan la salud del ser humano, sino que también afectan la vida silvestre. No hay ninguna regulación eh, que proteja la vida silvestre frente a las radiaciones. Em, para los seres humanos hay aparentes protecciones que no lo son, pero para la vida silvestre no hay ninguna. Cuando hay radiaciones electromagnéticas artificiales, se produce una alteración en el sistema de orientación magnético de los insectos y de las aves migratorias. Ellos tienen un órgano de magnetorrecepción que tiene magnetita, ya que orienta según los campos electromagnéticos naturales de la Tierra. Y entonces cuando hay radiaciones electromagnéticas artificiales, eso interfiere con los suaves campos electromagnéticos naturales. Por lo tanto, los insectos se pierden, no encuentran su nido y eso es una tragedia para los polinizadores, que son los que sustentan la vida en la Tierra. Bueno, hay alteración en todos los animales, en las plantas, etcétera, ¿no? Pasemos a la siguiente, Ana María. Todo esto lo pueden revisar en los links que están. Les vamos a compartir la presentación. Todos han visto imágenes donde hay alteración de los árboles que están como pegados a las antenas, ya. Y esto es importante, que las revisiones que se hacen sobre el medio ambiente son revisiones sistemáticas. Hay una gran revisión que se hizo recientemente en 2023 con criterios Prisma. Esos son criterios muy estrictos son los criterios más estrictos que hay para las revisiones sistemáticas, ¿ya? Y ahí sale que claramente disminuye la capacidad reproductiva de los insectos, que se altera su comportamiento y que se produce estrés oxidativo. Y esto altera su inmunidad y en verdad toda su fisiología y anatomía. Pasemos, Ana María, a la siguiente. Bueno, acá hay otra imagen de un árbol sometido a las radiaciones antenas. Yo creo que todos han visto estas imágenes, ya sea en fotos o personalmente. Ya, esto es típico. Primero se seca la parte que da hacia la antena y después se seca por completo. Pero ahí, esto es lo importante, no es que se seque un árbol, sino que lo importante es ver el efecto sobre la vida. Ya acá no hay efecto placebo, ni hay efecto em, como imaginado, el árbol no imagina. Eso pasa concretamente, psicosomático. Pasa a la siguiente, Ana María. Gracias. Ya, entonces quiero hablar muy poquito de la electrohipersensibilidad,
que ahora se le llama síndrome de radiación electromagnética, que son personas que tienen una sensibilidad especial frente a las radiaciones. Y estas son palabras de la OMS, ¿ya? En 2005. Es una afección incapacitante con síntomas inespecíficos y sin diagnóstico médico ni evidencia de origen causal. O sea, la OMS dice que es una enfermedad incapacitante, pero no la reconoce como dentro de la lista internacional de enfermedades que ellos tienen. No está reconocida, si bien hay países como eh, Suecia donde sí se reembolsan gastos que los electrohipersensibles tienen porque necesitan elementos de protección especial. Y quiero decirles que en 2021 se hizo un consenso internacional de electrohipersensibilidad y sensibilidad química múltiple. Ya, esto fue hecho por los científicos más importantes a nivel internacional en este tema y concluyó que es una afección neuropatológica propia y también que debe estar incluida por la OMS en la clasificación internacional de enfermedades. Pasemos a la siguiente, Anabel. Entonces, el síndrome de radiación electromagnética o electrohipersensibilidad, como se le dice habitualmente, eh, esto es base a un estudio científico. Impide trabajar, esto es en países occidentales, impide trabajar a 0,65% de la población. Hay casos graves hasta en el 1,5% de la población, casos moderados hasta el 5% de la población y casos leves hasta el 30% de la población. Ustedes dirán, bueno, pero en Chile no es así. Sí es así. El problema es que como los médicos no lo conocen prácticamente este síndrome, entonces no lo diagnostican. Se diagnostican fibromialgia, diagnostican otras enfermedades y puede ser que no sea esa enfermedad, sino que sea un síndrome de radiación electromagnética. Entonces está subdiagnosticado en nuestros países. Pasemos a la siguiente, Ana María. Ya, el síndrome de radiación electromagnética afecta al corazón, la sangre y al sistema nervioso autónomo. Solo les voy a hablar de la afectación que tiene sobre la sangre porque es muy significativo. Fíjense en la imagen de arriba donde están como esas pelotitas flotando solas. Ya esas pelotitas son glóbulos rojos que están flotando en la sangre. Fíjense cómo cada uno está separado del otro, ¿ya? Y hay que acordarse que en la superficie de los glóbulos rojos se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono de vuelta hacia los pulmones, ¿ya? Cuando esa sangre está expuesta, abajo a la izquierda está la exposición a 70 minutos frente al computador, eh, computador con Wi-Fi, y a la derecha está cuando está hablando 10 minutos por teléfonos inalámbricos fijos o también celulares, ¿ya? Fíjense cómo se, se apilan las células de la sangre. Esto, ojo, no se produce en todas las personas, se produce más en las personas electrohipersensibles. En todos se produce un poco, pero en las electrohipersensibles esto es muy notorio como sale acá y se forman pilas de monedas. Los glóbulos rojos son como discos bicóncavos, entonces se aplanan unos encima de otros y se forman las pilas de moneda. Entonces baja muchísimo la superficie útil para transportar el oxígeno o el dióxido de carbono. Y eso genera todo tipo de trastornos, todos los trastornos habidos y por haber. Pasemos al siguiente.
Los síntomas que experimentan las personas como en la proximidad de estaciones de fase, esto es un estudio que se hizo en relación a los síntomas inespecíficos, ¿ya? Em, este es un estudio muy bueno que dice, y se basa cuando, o sea, lo que describe es cuando hay un aumento significativo. Eh, entonces dice que las personas que viven a más de 300 metros, que viven a más de 300 metros o más metros de una estación base son la población control, es decir, los que supuestamente son los normales, ¿ya? Eh, y las personas que viven entre 200 metros y 300 metros de distancia, el síntoma que tienen es cansancio. Esto fue en base a un cuestionario. Cansancio, ¿ya? Personas que viven entre los 100 y los 200 metros de distancia tienen más dolor de cabeza, trastorno del sueño y malestar general. Ustedes dirán, bueno, no son síntomas importantes, pero estar todo el día con dolor de cabeza, con trastorno del sueño, malestar general, ustedes saben lo discapacitante que es. ¿Ya? Y personas que viven a menos de 100 metros de distancia tienen irritabilidad, depresión, disminución del mareo, disminución, perdón, de la memoria, mareos y disminución de la libido. O sea, son cosas muy importantes, muy significativas en la calidad de vida de una persona. Pasemos a la siguiente, Ana María. Y en las personas que tienen el síndrome de radiación electromagnética, se producen síntomas neurológicos y cognitivos como dolor de cabeza, mareos, dificultad de la concentración, niebla mental, problemas de la memoria, tinnitus, sensación de presión en los oídos, ansiedad, irritabilidad o cambios en el humor. Los síntomas dermatológicos son sensación de quemazón en la piel o en la cara, hormigueo o picazón, enrojecimiento o erupciones, o sea, eczemas. Y otros síntomas son fatiga, cansancio, palpitaciones, taquicardias, alteración de la presión que es fluctuante, náuseas y problemas digestivos, dolores musculares, insomnio, trastorno del sueño y visión borrosa o destellos de luces. Pasemos a la siguiente, Ana María. Entonces, esto es muy interesante porque en esto se basa el consenso del año de 2021 sobre electrohipersensibilidad. Y dice que hay biomarcadores objetivos estudiados en una investigación prospectiva, clínica y biológica. Significa que a las alteraciones de los electrohipersensibles tienen parámetros objetivos que pueden ser estudiados, ¿ya? Porque muchas veces se dice, ah, pero eso es imaginario o es psicosomático. No, hay parámetros objetivos que pueden ser estudiados. Y esto significa que se ve un aumento de la histaminemia cuando estas personas están expuestas a las radiaciones, se ve estrés oxidativo porque aumentan parámetros concretos de estrés oxidativo. Hay anticuerpos circulantes contra la mielina, ya aumenta la glicemia plasmática, se produce una alteración de la variabilidad del ritmo cardíaco, es decir, el ritmo cardíaco es siempre fijo y ya no es variable. Y hay mediciones con tomosigmografía computarizada por ultrasonido cerebral pulsado. O sea, son exámenes tremendamente complejos que muestran que hay una disminución de la perfusión del área cápsulo-talámica, ya una parte del cerebro. Y también el Doppler transcraneal de las arterias medias cerebrales está alterado. Y también la resonancia magnética nuclear funcional está alterada. Y todo esto demuestra que es una enfermedad neurodegenerativa crónica, eh, y se ha demostrado que los problemas psicológicos son secundarios a la electrohipersensibilidad, no son
primarios, ¿ya? Por lo tanto, obviamente las personas electrohipersensibles tienen problemas psicológicos porque imagínense que tener todas estas alteraciones orgánicas produce alteraciones psicológicas, pero es secundario. Pasemos a la siguiente, Ana María. Uy, yo ya estoy súper pasada. Ya. Entonces, solo quiero decirles que pasamos muchos años haciendo que la industria de tabaco recomendara el tabaco como algo excelente también para las embarazadas. Y lo mismo está pasando con las radiaciones electromagnéticas. La industria de telecomunicaciones está tapando todo esto, ¿ya? Y, y va a pasar mucho tiempo porque hay muchos intereses creados hasta que se descubra la verdad, que en verdad hacen un daño profundo, significativo para la humanidad. Así que eso quería compartirles. Perdón, vamos a hacer entonces ahora 10 minutos de pausa, ¿les parece? Volvemos a las y 56. Perdón que me pasé. Bien, dejo con ustedes entonces al doctor Félix Füllers. Hola, me llamo Félix y este año 2025 cumplo 24 años desde que me empecé a interesar por el tema de la electropolución o contaminación electromagnética. El tema de la electropolución me apasiona, dado que yo mismo me considero electrosensible, hecho que descubrí en el año 2001 y desde ahí estoy estudiando el tema. Además, tengo desde siempre, desde mi niñez, un afán para todo tipo de ingeniería, la construcción, la física, las ciencias naturales y matemática, especialmente para la electricidad, y esto me ayuda mucho aquí. De hecho, cuando era adolescente, jugaba mucho con la electricidad, abría maquinaria, logré arreglarla hasta que aprendí a leer planes, diagramas eléctricos y construir circuitos según ellos. Eso era como cuando tenía 2 años. Y con 14 años construí autos y barcos con control remoto. Volviendo a 2001, eso era un tiempo muy difícil para mí. Estaba muy enfermo y en ese tiempo estaba viendo frente a una antena de celulares que fue más encima apuntando a mi dormitorio. En ese tiempo no logré dormir más que 3 horas en la noche. Luego de las 3 horas me solía despertar con taquicardia y no logré conseguir más sueño. Nunca pude descansar. Además, sentí síntomas como náuseas y ganas de vomitar apenas que estaba media hora en el departamento. Era siempre muy pálido, mi cara deformada, y hasta hoy tengo la misma sintomática si estoy cerca de un router Wi-Fi o antenas de celulares. De hecho, no necesito una máquina para medir, sino lo puedo sentir. A propósito, cara deformada, aquí vemos dos fotos tomadas en el mismo mes en un día sábado, ambos de un día sábado, o sea, cuando uno se supone que está descansado, donde se ve, nota una gran diferencia una vez con electrosmog y una vez sin. Tuve fuertes problemas de poder concentrarme para estudiar, mis pensamientos fueron rumiando en un tema, me costó de avanzar en otros temas que debería estudiar, y hoy sé que eso era por eso, por la contaminación electromagnética. En ese tiempo, en ese tiempo, por 2001 ahí, después empecé a sospechar que esto podría ser la causa, la electrocontaminación. Entonces, en la noche salí de mi auto para dormir en un bosque, como 30 kilómetros fuera de la ciudad de Nürnberg, donde vivía en ese tiempo. Y por un tiempo fui todas las noches en mi auto durmiendo allá. Era peligroso, muy incómodo porque tenía un auto chiquitito, pero al menos podía dormir. Hace casi 15 años fundé Naturhaus Casa Sana, una consultora de biología de casa, y la idea es hacer extensiva mis conocimientos a otras personas, todos sin fines de lucro. Ofrezco no solamente inspeccionar viviendas y medir la contaminación electromagnética, sino también la ingeniería para protegerse. Algo de esto vamos a ver hoy.
En el año 2020 fundamos junto con un colega en Argentina, em, el RLC International Working Group on Electromagnetic Pollution, que es en el marco de los Right Livelihood Colleges, que es una red de universidades que busca mantener vivo el legado de los ganadores del Right Livelihood Award, que también se conoce como Premio Nobel Alternativo. Y la Universidad Austral es un campus de esa red y la Universidad de Córdoba también, y juntos formamos entonces ese Working Group on Electromagnetic Pollution. Y el año pasado recibí el primer premio internacional de investigación en sustentabilidad, entregado por Red Campus Sustentable, a la cual pertenecen 43 universidades iberoamericanas. Bueno, entre mis quehaceres escribo cartas a políticos, por ejemplo, aquí al primer ministro de Renania-Westfalia en Alemania. También algo así hacemos en Unidos por la Tecnología Responsables. Hoy les voy a compartir una de las medidas simples y prácticas que podemos hacer para protegernos. Pero antes de esto vamos a ver algunas diapositivas interesantes del estado de arte. Existe hoy en día una vasta evidencia científica, de la cual también recién habló la Karina, que comprueban los efectos dañinos de los campos electromagnéticos, especialmente también los de la alta frecuencia y más especialmente de las radiofrecuencias pulsadas, como lo generan los celulares, las antenas de celulares, los teléfonos inalámbricos, especialmente con estándar DECT, que son los normales hoy, Wi-Fi, Bluetooth, radiotransmisión, radar, aplicaciones militares. Y esto puede causar jaqueca, ojos secos, taquicardia, insomnio, hipertensión, náuseas sin que se encuentre una razón evidente, estrés, burnout, rumiar sin pausa, artritis, artrosis, enfermedades psicosomáticos, enfermedades psicológicos como la depresión, anorexia, bulimia, que se asocian con el desequilibrio de melatonina y serotonina, que se produce justo por la contaminación electromagnética y infartos cerebrales. De hecho, tengo dos alumnos en la universidad con 25 años que murieron de cáncer cerebral, un cáncer que antes prácticamente no existió y hoy día es bastante frecuente en relación a unos 30 años atrás. Aquí puse aquí unos rayitos entre medio porque estos primeros son los mismos síntomas que yo también siento. Si uno quiere buscar sobre la evidencia científica, puede buscar aquí en Science Direct, que es una base de datos de revistas científicas. Aquí cada uno por internet buscar la página Science Direct y poner, por ejemplo, palabra clave EMF exposure, o sea, Electromagnetic Field Exposure, y encontramos 7.000 artículos. Si uno pone como palabra clave non-ionizing radiation, o sea, radiación no ionizante, encontramos 253.000 papers. Muchos de ellos hablan del efecto nocivos a la salud. También, si buscamos aquí en un programa que se llama Bibliometrics, con palabras claves, aquí hay un montón de artículos que se encuentran hoy en día en diferentes partes del mundo, en diferentes revistas. Interesante también que uno de los estudios más grandes y antiguos que existen es el estudio de Ecolog de 2000, que fue financiado incluso por la Telekom de Alemania, o sea, por una empresa que tiene interés de mostrar que no tiene efectos dañinos y sí muestra muchos efectos dañinos, por ejemplo, la gentoxicidad, o sea, muestra que tiene efecto al genoma y a la genética del ser humano, es cancerígeno y muchos otros efectos. A pesar de que muchos científicos hoy en día lo saben y hasta se reúnen y se juntan y cada vez más evidencia hay en los médicos, como dijo Karina recién, también hay muy pocos conocimientos todavía de esto. Aquí vemos una diapositiva que muestra cómo aumentó el wifi en el mundo desde el 2003. Y como vemos que hoy en día estamos ya incluso solamente Wi-Fi lleno de radiación, aparte de eso llegan el Bluetooth y las
antenas de los celulares. Entonces, hay estudios que comprueban los efectos dañinos de los campos eléctricos, de los campos magnéticos y sobre todo de las radiofrecuencias, que son campos electromagnéticos de alta frecuencia. Y esta contaminación invisible emana de la tecnología de la radiotransmisión, que es una tecnología que existe recién desde 100 años. O sea, de hecho, el uso de la electricidad tiene recién 100 años. Mientras antes solamente la radio y luego la televisión usaron esta tecnología, hoy también cada celular, teléfono inalámbrico, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, emiten ondas electromagnéticas. Esa contaminación electromagnética es completamente nueva, es decir, existe masivamente desde algunos 20 años recién y está creciendo exponencialmente y dobla cada 10 años aproximadamente. O sea, hoy la contaminación es doble que hace 10 años atrás. Pero no solamente estamos rodeados cada vez más de la polución electromagnética, es más, la tecnología que se usa desde el año 2000, no, 1994 en Europa y desde el año 2000 en Chile, los estándares GMS y UMTS, hoy día también se conocen como G3 y G4, son mucho más dañinos para nuestro cuerpo debido a que es completamente innatural. Originalmente la radiotransmisión usaba ondas electromagnéticas análogas, donde la señal, o sea, la amplitud de la señal codificó la información. Hoy los celulares usan una tecnología digital, pulsadas, que interrumpe la onda y codifica la información transmitida por la frecuencia de la interrupción de la onda. Es como un mantillo neumático que con una frecuencia de 100.000 martillazos por segundo nos matía el cerebro y el cerebelo. Y el estrés que nos produce el estar electrificado constante y incesantemente incluso aumenta la posibilidad de que se forman conflictos y peleas en la casa y en el trabajo. Quizás cuántos divorcios se han producido por eso. ¿Cuánta gente peleó con su jefe o jefa y luego perdió su trabajo? ¿Cuántas familias se han destruido? Bueno, les voy a mostrar ahora algunas mediciones mías, que de hecho esto es mi equipo de medición de Gigahertz Solution, que es una empresa alemana de muy alta calidad, es un equipo profesional y entiendo que hasta hoy en día soy la única persona en Chile que mide con un equipo tan profesional la contaminación electromagnética. Y vuelvo a decir, lo hago completamente gratis, no tengo fines de lucro. Vamos a ver algunas mediciones aquí. Por ejemplo, una lámpara como lo tenemos en nuestro dormitorio, en la mesa de noche, tiene, vamos a ver primero el campo eléctrico, luego el campo magnético, campo eléctrico de 1000 hasta 2000 volts por metro, se mide en volts por metro, y eso no depende de que corra la electricidad, aunque esté apagado, vamos a tener ese efecto. Lo que sí cambia es cuando lo enchufamos en una dirección o en la otra, o sea, cómo ponemos el enchufe, eso sí cambia algo, porque el interruptor interrumpe solamente una de las dos fases en el cable, y dependiendo si es en la ida o en la vuelta, la lámpara está bajo tensión, o sea, y cuando está bajo tensión, entonces emite un campo eléctrico. Interesante también la distancia, con poca distancia de 30 centímetros ya casi se anula el efecto, o sea, es muy importante tener la lámpara lejos o tener una lámpara con una cable con tres fases con la tierra, porque si está con tierra también se baja a ese nivel. Aquí tenemos un calefactor Sumela, interesante, tiene menos contaminación que una lámpara. Y también aquí la distancia hace mucho efecto de diferencia. Un reloj despertador con batería tiene ningún campo eléctrico, eso es lo más sano. Vamos a ver qué pasa con los campos magnéticos, porque el cable tiene un campo eléctrico, un campo magnético. Aquí también no depende de que está prendido la lámpara. En el campo magnético casi no disminuye tanto con la distancia y constantemente tenemos 14 a 18 nanotesla. También el calefactor Sumela, igual, y un reloj despertador con batería, cero. Entonces, mejor tengamos relojes
con batería en nuestra mesa de noche. Vemos aquí la radiación, o sea, los campos electromagnéticos de alta frecuencia, la radiación de un celular sin hablar y Wi-Fi y Bluetooth apagado. Normalmente, de hecho, los celulares tienen todo prendido. Hay que manualmente apagarlo. O sea, aquí apagamos Wi-Fi y Bluetooth y solamente los datos del celular. El celular emite, aunque uno no hable, entre 200 y 220.000 microvatios por metro cuadrado. La radiación se mide en microvatios por metro cuadrado. Si usamos el Wi-Fi en el celular, apagamos Bluetooth y los datos, tenemos también entre 2.000 y 20.000 microvatios por metro cuadrado. Y si usamos el Wi-Fi de un computador, el mismo computador que tengo ahora aquí usando, un MacBook Air 2016, un MacBook Pro 2022, entonces el Wi-Fi es también 20.000 microvatios, 20.000 microvatios por metro cuadrado, que es muchísimo, porque se supone que hasta 0,1 está sano. Si no, uno no usa Wi-Fi, manda cada 5 segundos, entonces se baja, pero no se baja completo, se manda cada 5 segundos una señal también de 20.000 microvatios por metro cuadrado. Interesante también aquí la distancia, poco distancia ya lo reduce bastante. Más en el Wi-Fi del celular que en el computador. El computador parece que lo manda con más fuerza porque no necesita ahorrar tanta energía. El Wi-Fi que tengo aquí arriba, mi Wi-Fi de casa, de Telsur, manda completamente, constantemente 20.000 microvatios por metro cuadrado, independiente del uso, claro, porque no tiene que ahorrar energía. Un teléfono inalámbrico también, independiente del uso, o sea, uno habla o no, 20 más que 20.000 microvatios por metro cuadrado. Una aspiradora robótica, Wi-Fi, también tiene un Wi-Fi, no sé por qué nunca lo uso, nunca lo mando, uso la aplicación, pero sí me contamina y no se puede apagar. Es inapagable. Em, Después encontré que con un truco sí se puede apagar, pero nadie lo hace. O sea, prácticamente es inapagable. Y también en el auto tenemos Bluetooth. La mayoría de los autos hoy en día tienen Bluetooth y no se puede apagar. Por suerte aquí no está tan fuerte, solamente 300 microvatios por metro cuadrado. Recuerdo 0,1 es lo recomendado como todavía no dañino. Ahora vemos el Bluetooth, o sea, Wi-Fi apagado, datos apagado. También el Bluetooth solo manda 200.000 microvatios por metro cuadrado. No se desactiva si no tiene aparato conectado, pero ahí disminuye, pero manda cada par segundos una señal de búsqueda también de 20.000 microvatios. Bluetooth en el computador es más bajo por alguna razón y se desactiva completo si no se usa. Aquí tengo unos parlantes de Sony, también 2.000 microvatios por metro cuadrado, pero se bajan cuando no está conectado a un celular, pero manda una señal cada cierto tiempo. Tengo también un Bluetooth medido de Bose. Esto me da miedo porque no se puede apagar de ninguna forma, aunque, o sea, aunque esté apagado, la contaminación no se apaga. La única forma es esperar a que la batería se gaste. Aquí medí la evolución de un dormitorio aislado con una construcción gruesa de 20 centímetros de cemento y dependiendo cómo es, o sea, con los años se nota aquí un aumento, a pesar de que la casa está aislada y eso es porque afuera de la casa pusieron cada vez más antenas y se refleja aquí. Y antes era hasta sano, 0,1 microvatio por metro cuadrado, y hoy en día ya también tiene hasta 15, pero eso es poco en relación a mucha otra contaminación, incluso la que nos hacemos nosotros, como hacemos de... Aquí tengo un departamento donde no tiene nada instalado, ningún wifi propio, y no tiene antena encima ni cerca. No obstante, en cada pieza tiene una contaminación de radiofrecuencias hasta 2.000 microvatios constantes por los wifis de los vecinos. Interesante también aquí
Las riberas de Estancilla en Valdivia, muy bonito. La naturaleza, fuera en el campo, igual ahí se mide unos 15 microvatios por metro cuadrado porque hay una antena que tiene como 400 metros de distancia. Si nos acercamos a esa antena y solamente con 150 metros tenemos ya un aumento de hasta 6.000 microvatios por metro cuadrado y a 100 metros tenemos 15.000. Y ahí justo se encuentran muchas casas y una plaza de juego. Muy peligrosos también andar en bus hoy en día, porque todo el mundo tiene prendido su celular y un bus es una jaula de Faraday. No puede salir la contaminación, rebota hacia uno y todo el mundo lo tiene prendido. Y como además es una jaula de Faraday, le cuesta salir, el celular da full power. Todos los celulares funcionan a full, o sea, 20.000 microvatios por metro cuadrado. Todos los celulares, por lo tanto, sentado en el bus, incluso lejos de una persona, tengo de 5 a 15.000 microvatios, no usando ni siquiera mi propio celular. El mall de Bolivia, probablemente cualquier otro mall también, constantemente, incluso en el último rincón, tenía esos valores, no usando mi propio celular. Bien, vamos a ver cómo lo podemos proteger. Y para esto necesitamos entender algo de física. Surya ya habló un poco de física, voy a también agregar algo aquí. Tenemos que entender de que hay campos eléctricos y campos magnéticos que rodean cables. O sea, cualquier cable que está dentro de la muralla de una casa le rodea un campo eléctrico y un campo magnético. Em, y si eso fuese una corriente continua, no sería tan malo porque sería un campo magnético estático, un campo eléctrico estático, probablemente no sería tan dañino, pero usamos corriente alternada y la corriente alternada, entonces tiene una frecuencia de 50 hercios. Eso significa ese campo eléctrico y magnético se mueve y eso lo hace dañino. Y a partir de 100 hercios se habla de alta frecuencia. A partir de 100 hercios ya no se pueden separar los campos eléctricos y magnéticos. Se habla de un campo electromagnéticos. También se habla de radiofrecuencias u ondas milimétricas u microondas u radiación, ya que no son campos sino rayos. Y la electropolución de alta frecuencia que hoy usamos está en megahercios, que son 1 millón de hercios, o hasta gigahercios, que son 1.000 millones de hercios. Y 5G incluso va hasta 100 gigahercios. Entonces uno podría decir, mientras mayor la frecuencia, más innatural y dañino es porque es más absorbido por los tejidos. Y mientras mayor la frecuencia, mayor es la energía que se requiere para llegar a una cierta distancia. Pero como lo mencionaba, no solamente es la frecuencia que constantemente aumenta, sino es una frecuencia pulsada. Originalmente la radiotransmisión usaba ondas electromagnéticas análogas y hoy en día están pulsadas y es como mantillan nuestro cerebro. ¿Cómo se comporta la contaminación electromagnética? ¿Cómo está el esparcimiento con los campos eléctricos de bajas frecuencias? O sea, los campos eléctricos se rodean cables y la alta frecuencia, la radiofrecuencia, se esparce como la luz. A propósito de luz, voy a abrir aquí, está un poco más. Es como la luz, con la diferencia que la luz no traspasa madera, la radiofrecuencia sí la traspasa muy bien, incluso traspasa concreto, pero concreto a partir de la grosura de los 20 centímetros ya no, o muy difícil. Frente a materiales de aislamiento, tierra o concreto masivo, campos eléctricos serán absorbidos, o sea, si la tierra es suficientemente gruesa o el concreto suficientemente grueso, no traspasa para campos eléctricos, así como para las radiofrecuencias. No así los campos magnéticos, estos son muy difíciles de aislar, necesita un metal que se llama metal Mu, es muy complejo, prácticamente es imposible aislar campos magnéticos, ahí solamente sirve a distancia. Metal
Es muy bueno para aislar campos eléctricos de bajas frecuencias cuando se pone tierra. Si no se pone tierra, el metal se distribuye, entonces el gas se empeora. O sea, frente al metal, un campo eléctrico se esparcia, pero poniéndole tierra, con la tierra se va al campo eléctrico, de esta forma se puede aislar del campo eléctrico usando metal, pero puesto a tierra. Campos electromagnéticos de alta frecuencia, o sea, las radiofrecuencias, rebotan en metal y se comportan como luz frente a un espejo, que hace bastante difícil aislar una casa, porque si uno empieza a aislar con metal, puede ser hasta que aumenta, porque rebota hacia uno. Tiene que entonces una pieza, si uno quiere aislar una pieza, tiene que estar bien aislada, que no entra nada. Vamos a ver cómo nos podemos proteger. La mayor parte de una contaminación que miro en casas es la propia electropolución que uno mismo produce con sus propias máquinas. Entonces, para disminuir la contaminación electromagnética, primero deberíamos apagar la contaminación que nosotros producimos. Ojalá apagamos el celular o usamos modo avión. En muchos celulares, cuando uno pone modo avión, no se apaga el Wi-Fi y Bluetooth, hay que apagarlo aparte, por ejemplo, en los iPhones. En los Galaxy, con el modo avión está apagado automáticamente todo, pero en el iPhone, Wi-Fi y Bluetooth no se apagan con modo avión, hay que apagarlo extra. Y no sé si lo saben, un celular también se puede usar con cable. Entonces, ojalá usar el celular con cable. Si no se pueden prescindir de un celular, del uso del celular, de los datos del celular, a menos apagan el Wi-Fi y el Bluetooth. Por default, está siempre todo prendido. Entonces, si no usan Wi-Fi, no usan Bluetooth en su celular, se puede apagar y solamente usar los datos que ya contaminan entonces el celular mucho menos que cuando esto está además prendido. Y además se ahorra mucha energía. Cuando las tres cosas prendidos, ahí la batería dura un día nomás. Si se apaga esto, la batería va a durar considerablemente más. Jamás deberían usar audífonos funcionando con Bluetooth, porque ya tenemos una contaminación que recién mostré que medimos 20.000 microvatios por metro cuadrado directamente en el cerebro, muy cerca. Entonces, esto no disminuye la contaminación, sino la aumenta. Ojalá lo mejor que se puede hacer es usar todo, audífonos, mouse, teclado con cable, y hasta el celular se puede usar con cable. Alta frecuencia, también tenemos mucho en casa por el propio Wi-Fi. Podemos apagar el Wi-Fi, usar el PC o la tele con cable. Si no tienen un Ethernet distribuido en su casa, obviamente si construyen una casa nueva hay que fijarse que ojalá que tengan distribuido por todas las piezas un enchufe Ethernet. Pero si no la tienen, se pueden usar estas maquinitas aquí, los Power Links, con el cual se puede distribuir el Internet por la red eléctrica de la cable que modula una frecuencia encima del cable y después del otro lado se enchufa la otra máquina y ahí se puede sacar el cable. Algunos dicen que estos producen otro tipo de contaminación electromagnética. Esto no pude medir. O sea, aumenta el campo eléctrico en el computador, pero eso no es por la máquina, sino es el campo eléctrico que está en el cable, en la muralla, que a través del cable Ethernet, que está enchufado aquí en el enchufe en la muralla, obviamente se lleva al computador. Pero no es la máquina, es el campo eléctrico que está en el cable, en la muralla, y con eso se lleva al computador. Y se puede evitar enchufando el computador, el cargador del computador, y usando el cargador con las tres fases, no con dos fases, con tres fases, con la tierra, porque la tierra lleva el campo a la tierra y desaparece ese campo. En algunas máquinas, por ejemplo, el TP-Link también se puede medir cuando uno lleva muy cerca con la máquina, midiendo una alta frecuencia y mandando la máquina y también los cables en la muralla, pero tengo que saber dónde está el cable en la muralla y ir muy cerca y ahí puedo medir una muy leve radiofrecuencia, pero ya a una distancia de un metro no está nada. O sea, yo siendo electrosensible, recomiendo usar esto.
Además, hay otra máquina que se llama Develop, otra marca que ni siquiera produce esa radiofrecuencia sucia que la llaman, que además, como dije, que en esa máquina solamente se mide muy, muy cerca de la máquina. Bueno, y esa máquina trae también el modo Wi-Fi, obviamente hay que apagarlo, si no, no sirve nada. Si uno no puede prescindir del Wi-Fi, lo que uno puede hacer es, o algunos Wi-Fi tampoco se pueden apagar, porque existen Wi-Fi que no se pueden apagar, o sea, routers están en el Wi-Fi integrado que no se puede apagar. Se puede poner aquí una olla metálica encima y una lámina de aluminio abajo. De esta forma no puede salir la contaminación electromagnética. O también una caja de zapatos y enrollarlo en papel de aluminio. Pero con mucha distancia, o sea, tiene que ser una caja suficientemente grande que circula aire, porque si no, el router se puede calentar. Microondas, cerca de la microonda, he medido hasta 20.000 microvatios por metro cuadrado, o sea, es como hablar por celular. Mejor usen hornos eléctricos clásicos, que también de hecho son campo eléctricos, pero el campo eléctrico no es tan dañino como una em, radiofrecuencia. Una Obviamente tratar de usar teléfonos clásicos con cable y no inalámbricos. También lo que se puede hacer es, y yo hago eso mucho, yo tengo instalado en el PC el WhatsApp y uso mi PC con Ethernet y de esta forma, y apagando obviamente el Wi-Fi Bluetooth, porque también en el PC el Wi-Fi Bluetooth están siempre prendidos si uno no lo apaga. Hay que apagar el Wi-Fi y Bluetooth y hacer funcionar el PC con el Ethernet, con el cable, y ahí puedo hablar por WhatsApp sin ninguna contaminación. Si no se puede evitar hablar por celo, ojalá que lo tengan lo más lejos de su cabeza, hablando así como tomándole la mano. De hecho, Apple recomienda, mismo Apple recomienda de no tener el celular en el oído, sin broma. Si uno aisló su casa o habitación, jamás debería usar el celular en la habitación, porque en ese caso el celular aumenta la potencia y anda en full potencia constantemente. Lo mismo es en el auto. Ojalá que no usen el celular en el auto, porque como el auto también tiene mucho metal, es como similar a una jaula de Faraday, entonces el celular anda a full potencia. Estos famosos robóticas, aspiradoras robóticas, como mencionaba antes, tienen también un Wi-Fi, no sé por qué, de hecho. Yo siempre la uso sin el Wi-Fi, lo prendo nomás y anda por mi habitación. Y tiene un Wi-Fi que prácticamente no se puede apagar. Ahora entendí, encontré un truco cómo apagarlo, pero muy difícil. Y yo creo que la mayoría de la gente no lo hace. Eh, y como no se puede apagar, es recomendable no comprarlos. Si no, uno está constantemente contaminado con 20.000 microvatios constante, día y noche, a pesar de que la máquina ni siquiera está funcionando. Recomiendo no usar tecnología innecesaria como estos relojes, smartwatches o refrigeradores inteligentes que hoy en día todos andan con Bluetooth y con Wi-Fi, constantemente radiando sin ningún sentido. Esas fueron todas recomendaciones para disminuir la contaminación electromagnética de alta frecuencia, o sea, las radiofrecuencias. Ahora vamos a ver cómo disminuimos la baja frecuencia, o sea, el campo eléctrico que emanan cables o aparatos. Hablamos delante ya de los despertadores que uno suele tener en la mesa de noche. Ojalá no usarlos, sino mejor uno de batería. También lámparas, moverlos lejos, más que 30 centímetros de la cabeza. Las camas, quizás se puedan comprar una cama que como que tiene aquí una distancia a la muralla, porque justo normalmente donde está la cabeza, justo ahí en la muralla están los cables, justo a la altura de la cabeza. Por lo tanto, usar camas que tienen una cierta distancia de la cabeza a la muralla, o simplemente darse vuelta y dormir con la cabeza al otro lado. Mejor opción aún es apagar los circuitos del dormitorio, así nomás, usando el tablero y apagando a la noche los circuitos, así lo hago yo. Si no, uno quiere no apagarlo manualmente, también existen demand switches, por ejemplo, esta de Gigahertz Solutions.
Eh, Probablemente también hoy en día existen empresas chinas que lo hacen más barato porque gigahertz es relativamente caro. Y eso funciona así de cuando uno tiene todo apagado en una pieza, automáticamente el interruptor baja. Y cuando uno prende algo, el interruptor lo siente y da nuevamente luz a la pieza. Si uno tiene una cama que es metal, ojalá cambiarla por una de madera o ponerle tierra al metal. Alternativamente ponerle tierra. Pero cuando uno hace eso, eso solamente tiene sentido si la red eléctrica de la casa está bien puesto a tierra. Cuando uno construye una casa, tiene que estar bien aquí una construcción de casa, ahí se pone la tierra para la red eléctrica. Si no está bien hecho, entonces tampoco sirve esto. Generalmente uno puede decir siempre usar máquinas o aparatos que tienen las tres fases, porque la fase aquí entre medio es la tierra. Y siempre cuando tiene esa tierra y la casa está bien construida y tiene bien puesto la tierra en los enchufes, entonces el campo eléctrico siempre se va hacia la tierra. En ese caso también uno podría usar una lámpara al lado de la mesa de la cama, por ejemplo, pero con un enchufe con tres líneas. Bien, esto fue toda la contaminación que nos autoproducimos en la casa. Ahora vamos a ver cómo podemos reducir la contaminación electromagnética que llega de afuera, o sea, especialmente las radiofrecuencias de antenas de celulares que llegan de afuera. ¿Por qué pongo aquí aluminio? Porque es un material muy económico con el cual se puede aislar una pieza. ¿Por qué? Porque las radiofrecuencias rebotan en el papel de aluminio, como en todo metal. Se podría teóricamente entonces enchapar una pieza de arriba abajo con papel de aluminio, obviamente de una forma que podamos hacerlo dentro de la muralla que después no se ve porque se ve feo, pero teóricamente enchapando una pieza con el papel de aluminio sería una forma de aislarse de la contaminación de llegar de afuera. Pero ojo, hay que ponerle tierra porque de lo contrario, uno puede aislar las radiofrecuencias que llegan de afuera, pero los campos eléctricos que están en la muralla, en los cables, se esparcen en metal, entonces ahí se aumenta drásticamente el campo eléctrico en la pieza si uno olvida ponerle tierra. Entonces uno saca al diablo con el Belcebú. En todo caso, aislar una pieza es muy difícil porque, como mencionaba adelante, las radiofrecuencias se comportan frente a metal como luz frente a un espejo, rebotan. Entonces, si la pieza está aislada, pero no completamente, y entran poco radiofrecuencias y empieza a rebotar, entonces poca radiofrecuencia que entra adentro hace mucha radiofrecuencia. Es como una vela en una pieza con muchos espejos. Entonces, una sola vela puede iluminar bastante una pieza. En vez de usar papel de aluminio, obviamente también hay productos más sofisticados, por ejemplo, pintura especial que aísla, también hay que ponerle tierra. La pintura funciona que tiene como metal adentro, es como una pintura metálica prácticamente. Es fea, es negra, hay que pintar después algo encima, pero es también una forma de aislar piezas bastante simple. No hay que olvidar también aislar las ventanas. Ventanas se pueden aislar muy simple con una red metálica, como la red de mosquito, pero tiene que ser metálica, no de plástico. Y obviamente también se podría chapar una pieza con eso, si no, pero que uno no quiere usar papel aluminio, puede usar esta malla también. Por ejemplo, aquí tengo una pieza aislada con esta red metálica, esa malla metálica, hasta que sea bonito, tiene un relieve aquí. Y si no uno quiere verlo, uno hace esto bajo el papel de muralla o se abre la muralla, se pone la malla y después se cierra de nuevo. Como dije, es muy difícil aislar una pieza completa. Uno lo que puede hacer es una casa en casa. O sea, poner la cama dentro de una casita aquí y la casita bajo la madera aquí está aislada con esa malla o con papel de aluminio de tal forma que no se ve bonito y está aislada completamente cuando está cerrado aquí la puertita, obviamente. Hoy en día son muy de moda las casas de contenedores, ¿sí? Y estos son muy buenos, de hecho. Si además se aísla la ventana, no entra ninguna radiofrecuencia. Y
Uno puede tener casitas de contenedores que de afuera son enchapadas de madera, ni siquiera se ven feas. Aquí tengo nuestra facultad, Ciencias Económicas de la Universidad Austral, enchapada de metal, también muy efectivo. No se hizo eso para aislar, sino por estética, pero tiene el efecto que de afuera no entran radiofrecuencias, o muy pocos. Lamentablemente adentro tenemos wifi que rebotan y hace que lo que se evita que entre de afuera, lo producimos adentro. Pero teóricamente se puede producir casas enchapadas en madera, enchapado en metal, y metal obviamente ponerle tierra, y de esta forma la casa sería bien aislada. Pero mejor que aislarlo con algo metálico sería una casa masiva, quizás bajo tierra, subterránea o concreto grueso. Esto es mejor. ¿Por qué? Porque ahí no tiene, hay que preocuparse de rebota y además no estoy tan seguro que aislar una pieza de metal es muy natural. Por lo tanto, capaz que estamos aislándonos de otras ondas que sí son necesarias, como las famosas ondas Schumann, quizás, no lo sé. O sea, aislar una casa de metal igual encuentro quizás necesario cuando uno es electrosensible, pero mejor sería una casa subterránea, una casa em, donde tenemos tierra o concreto, por último, grueso, de las cuales no traspasan las radiofrecuencias. Aquí vemos una medición de un concreto, grosura 20 centímetros, que ni siquiera es tan grueso, así 20 centímetros, con diferentes niveles de afuera, de contaminación afuera. Y claro, aumentó la contaminación afuera porque pusieron nuevas antenas, por lo tanto también aumentó la contaminación adentro, pero se mantiene todavía muy bajo y la tasa de absorción es la misma. O sea, concreto es muy buen aislante, tiene el efecto positivo que no rebota, no hay que preocuparse de esto, no hay que preocuparse de ponerle tierra, si se puede, construir gruesamente. ¿Cómo nos protegemos de los campos eléctricos que llegan de afuera y los campos magnéticos? Magnéticos prácticamente es imposible de aislar, como mencionaba, solamente sirve la distancia. Campos eléctricos se puede nuevamente usar aquí la malla eléctrica, la malla metálica y ponerle tierra. Con eso también tengo aislados los campos eléctricos. Déjeme terminar con unas sugerencias. Todas esas ondas que hoy en día tenemos pueden volverse análogas, no pulsadas, no digitales. Ondas análogas como la teníamos hasta los años 80 en la radiotransmisión de la tele, de la radio, no son completamente naturales, pero mucho más naturales que las que tenemos hoy, que son ondas que están interrumpidas. Y probablemente los efectos a la salud serían mucho menos dañinos. Existen tecnologías que funcionan con luz infrarroja. em, Al menos dentro de la casa donde siempre tenemos lamparitas, las lamparitas podrían tener, como por ejemplo las lamparitas LED que en todo el mundo lo venden, podrían tener además un productor de luz infrarroja y un sensor de receptor de luz infrarroja. De esta forma se puede espaciar una luz infrarroja en toda la casa y de esta forma con luz infrarroja también se puede transmitir muy eficientemente datos. Y hasta ahora creo que la luz infrarroja no es dañino. Quizás también faltan estudios, pero mucho menos dañinos que las radiofrecuencias que usamos hoy. También se pueden hacer reglas de que quizás la distancia mínima desde una antena de celulares afuera de la casa y la próxima casa debería tener mínimo 1 kilómetro. Con 1 kilómetro de distancia, la contaminación baja de 15.000 microvatios por metro cuadrado a 1 microvatio por metro cuadrado, que es casi prácticamente, ya uno podría decir, no dañino. Quizás podemos usar Starlink. No estoy ningún fan de Starlink. No quiero hacer tampoco propaganda, pero ya sí que existe. Y el Starlink llega aquí con unos 1 nanovatios por metro cuadrado. O sea, esto sí es realmente poco. No digo que es bueno, no voy a decir, no estoy ningún fan de Starlink, pero como ya está, y si todo el mundo usara eso, quizás ya no necesitamos las antenas de celulares por todos lados. Creo que eso sería una mejora. ¿Qué puede hacer cada uno?
aparte de seguir estos consejos de disminuir la contaminación en su propia casa y aislar su propia casa, pueden hablar con sus políticos, escribirle cartas, emails, hablen con los amigos, en el fútbol, en el club de deporte, en el sauna, donde sea. Mientras más gente sepa de este tema, más los políticos van a sentirse obligados a cambiar las leyes que hasta hoy en día no nos protegen. Quizás pueden escribir cartas también en la prensa, escribir columnas en diarios, fundan ONGs, únanse a Unidos por la Tecnología Responsables y rezan. Eso siempre sirve. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Oye, muy comprensible tu presentación y aprovechando los últimos minutos, quería dar la palabra a quienes quieran hacer consultas. Si es que eh, si tienen problemas con abrir el micrófono, nosotros les podemos ayudar. Pueden levantar la mano. ¿Hay alguien que esté interesado en hacer preguntas? La idea es que hagan preguntas a cualquiera de los tres expositores A o quienes están preguntas agradeciendo. al aire que ustedes, que vivan en ustedes. Hola. Hola. Ah, Perdón. no, dale Carolina, dale. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por todo. Yo vivo en Colina y tengo solo fibra óptica, que hace muy poco, porque aquí no había nada. Vivo en una casa de hormigón, pero yo sé que mis vecinos también tienen fibra óptica, pero también hay wifi. Entonces, igual de alguna manera me llega contaminación desde los wifi, pero está muy lejos igual. Yo no puedo saber si realmente me están llegando la contaminación. No sé cómo lo puedo saber. ¿Habría que medirlo con un aparato? Eh, Eso, Sí, obviamente se puede medir con un aparato, pero para saber si algo llega, basta con mirar su propio celular. Si encuentra el wifi del vecino, llega. Pero ya. ¿cuánto llega para cuantificarlo? Tendría que medirlo con un aparato que lo puede cuantificar. Carolina, quiero decirte algo que tú mencionaste y que hay una gran confusión al respecto. Tú dices, yo tengo fibra óptica. El hecho de tener fibra óptica no te asegura para nada que tú no estés llena de contaminación electromagnética. Ya, la fibra óptica llega a la puerta de la casa, pero el problema es de ahí para dentro de la casa. Si tú tienes un Wi-Fi, te estás contaminando igual. Ya, o sea, la idea de cuando uno dice cablear no significa tener fibra óptica, significa tener un cable desde el router hasta tu dispositivo inalámbrico y transformarlo en dispositivo cableado. Ya, la fibra óptica no te salva de nada No, o sea, tienen que estar cableados desde ahí, todo cableado. y tiene que estar cableado para dentro de tu casa. Exacto. No, si así lo pedí yo, cableado, de acá Ah, ya. adentro, sí. Pero Sí, y igual, cuando uno construye igual una casa, está afuera. disculpe, exacto, y cuando uno construye una casa nueva, uno puede fijarse en que pongan ese cable Ethernet en todas las piezas. Que haya un enchufe en toda pieza de ese cable, como antes ponían enchufes del teléfono, ahora podrían ponerse enchufes de Ethernet. Ojalá. Ujú. Gracias. Sí. Hola, no sé si me escucho. Hola. Sí, Sí, Verónica por acá. Quería hacer una consulta. Hay muchos aparatitos que se venden como protector de las ondas, sobre todo para la contaminación de los teléfonos móviles, que se pegan en el celular, colgantes también de varios tipos. Quería saber si ustedes tienen alguna información de la utilidad de esos productos.
Sí, al menos con mi máquina, cuando lo miro, no se cambia exactamente nada. O sea, emite la misma radiación con o sin esta cosita. Ya, Sí, perfecto. y yo te puedo decir por experiencia propia, yo no tengo un medidor tan bueno como el de Félix es espectacular. Yo tengo este que es muy bueno también, pero no es tan bueno como el de Félix. Pero también he tenido todo tipo de aparatos, como soy médico, toda la gente me trae su aparatito y me lo muestra y yo como siempre ando con el medidor encima nido, ¿ya? Y orgones, aparatitos de grafeno, de todo, medallitas, los que se pegan en el celular, etcétera. Yo mismo he comprado algunos que son carísimos y he botado Sí. mi plata, porque en verdad yo he medido y muy cerquita y en una superficie muy reducida baja un poquito la radiación. Pero ese problema ese es un problema porque cuando uno se siente falsamente protegido, porque la verdad que es mínimo lo que protege, mínimo, 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 entonces uno se expone más y finalmente uno se irradia más, ¿ya? Por eso yo sugiero no usar estos aparatos y simplemente o disminuir la fuente de radiación o alejarse, porque cuando uno dobla la distancia disminuye 4 veces la radiación. Ok, muchas gracias. Aprovecho de preguntar, ¿qué opinión tienen ustedes de estos mats que se colocan conexión a tierra? No sé si han medido el efecto de esos productos también. Eh, ¿Quieres contestar tú, Félix, o contesto Sí, yo? y de hecho tengo un mate aquí que me regaló una persona donde hicimos una medición y quedó asustado porque aumentó el campo Oh. eléctrico de su cama, porque llevó el campo eléctrico que está en los cables que está en la muralla hacia la cama. De hecho, lo que tengo aquí, todavía no lo quise botarlo, pero, Y o Félix, sea, eso ocurre aunque solamente tenga la patita del centro que es de conexión a tierra después de que uno mide el enchufe y ve que tiene conexión a tierra el sistema. mira, lo que pasa es, puede ser que la casa en la cual la medimos, puede ser que la casa no tenía bien puesto la conexión a la tierra. Como mencionaba en mi presentación, es Ujú. importante cuando se construye una casa de esta conexión a la tierra, de la tercera fase, los enchufes está bien puesto. Si no está bien puesto, ahí puede ser que sí o sí cualquier cosa que se enchufa, por ejemplo ese mat, sí lo lleva a la cama. Y puede ser de que en la casa que medimos esto fue una casa donde la tierra no está bien conectada, y por eso fue. De hecho, me tinca que es eso. Tengo que medirlo de nuevo. Ah, Em, pero independiente de eso, el, el earthing, eso no es realmente earthing. Si la gente quiere hacer un earthing o grounding, a entonces tierra, a la tierra, directamente. em, entonces hay que tener una cama, ojalá de madera, un material natural, dormir o directamente en el piso o en algo que conectado con la tierra y que sea prácticamente que sigue la tierra hacia tu cuerpo. Y también Ok, un colchón, bueno, los colchones hoy en día son todos sintéticos, debería ser un sí. colchón 100% de algodón, todo natural, y ahí sería un earthing. Y obviamente funciona solamente en una casa, en un departamento, en no sé, en el piso cuánto. Ya, y independiente de eso, las radiofrecuencias no se disminuyen con el earthing. Es solamente el campo eléctrico que se va. El campo eléctrico parece el earthing muy bueno, pero las radiofrecuencias, o sea, los campos de alta frecuencia, campo electromagnético de alta frecuencia, es como un rayo, te traspasa igual. Es como un rayo X, solamente una frecuencia más baja, pero te traspasa igual. O sea, no se hace el earthing, el earthing no sirve contra los celulares, contra las radiofrecuencias. Solamente te baja el campo eléctrico, o sea, el campo eléctrico de baja frecuencia. Y lo último, aprovecho esta oportunidad. Como sugerencia para la juventud, que es bien rebelde para entender, porque claro, no lo ven, muchos no lo sienten y no tienen conciencia del daño acumulativo que estas tecnologías producen o les van a producir. Si pudiéramos darle los tres consejos
claves y top sería, por ejemplo, lo que escucho ahora en la clase, que lo mantengan en modo avión y preocuparse que también se desactive el Wi-Fi y el Bluetooth. Y lejos del cuerpo, obviamente no prenderlo cuando lo van a ocupar, si hablan, que esté a una distancia de su cara, ¿verdad? De su cabeza. ¿Hay alguna otra cosa que sea fácil de que ellos puedan entender para que sumen en su día a día y les haga sentido? Yo pienso que algo súper importante y fácil es lo que ya dijo Félix, que ojalá cuando uno esté en un espacio cerrado, metálico, como por ejemplo un auto o un bus o el metro o un ascensor, que ahí pongan el teléfono en modo avión, ¿ya? Porque ahí eso aumenta cualquier cantidad y que jamás hablen por teléfono desde el auto si no tienen modo de navegación o que hablen por teléfono en el ascensor, eso es terrible, la cantidad, o en el metro, bueno, no sé, Sí, el metro, como horrible. terrible andar en metro porque uno puede apagar, pero ¿y los otros? O sea, yo creo que el metro es un microondas realmente. Perfecto, Quizás hay que muchísimas gracias. explicar esto a los niños, a los jóvenes, qué es una microonda. De hecho, la microonda para calentar comida usa la misma frecuencia, solamente con más potencia. Ajá, Es exactamente lo mismo, solamente con más poder. ok. Sí, yo como pediatra tengo la experiencia de que los niños hoy en día, cuando uno les explica algo, ahora ellos ya saben como el tema del reciclaje, de los sellos, de la comida sana. Si uno les explica esto, ellos van a ser muy receptivos, pero hay que partir con los niños chicos y para eso tenemos que nosotros los adultos tener esta cultura porque ellos son muy, muy receptivos hoy en día. Mm. Y una buena analogía también es usar el ejemplo del humo. Por eso también en Europa se habla del electrosmog. El smog es una palabra que se inventó en los años 80 para el humo. En el Ujú, Santiago hay mucho smog de humo, ¿cierto? Que es sí, visible. Las radiofrecuencias no se ven, pero si se pudiesen ver, estaríamos llenos de humo aquí. Y más encima de diferentes humos de diferentes colores, porque hay diferentes frecuencias. O sea, quizá con un ejemplo del humo se puede entender esto. Si pudiésemos ver con los ojos la contaminación electromagnética, aquí estaría lleno de humo. perfecto. Muchas gracias. Tengo Quisiera hacer una pregunta, ¿puede perdón. ser? Disculpe. Bueno, primero agradecer toda esta ponencia que la verdad, además de repaso para mí, también algunos temas de profundización y preguntas, muchas preguntas desde luego. Mi pregunta va a esto, en todo tipo de intoxicación que podemos tener los seres humanos, no solamente electromagnética, también química, por diferentes motivos, que no es el tema de esta charla desde luego. Pero hay un punto en particular que es la desintoxicación, que es lo que nos ayuda a sobrevivir de alguna manera o poder paliar esto. ¿Hay maneras de desintoxicarse de la sobrecarga iónica positiva, por ejemplo, de estos contaminantes electromagnéticos? Yo conozco algunas, pero por ahí hay otras que desconozco y me gustaría saber. O sea, el tema es, uno se sobrecarga con todo esto. ¿Cómo conseguimos descargarnos de esto? ¿Hay algo que sepan? Bueno, yo como médico puedo decirte que lo más importante lejos, se pueden hacer muchas cosas, pero lo más importante lejos es dormir bien. No. Ya durante el sueño se reparan muchísimos daños en el ADN, se repara el estrés oxidativo. O sea, el sueño, un buen sueño, que por eso es tan importante que el dormitorio sea como un santuario de radiaciones. Un buen sueño repara gran parte de todo el daño. Después, por supuesto, comer suficientes antioxidantes, ya cúrcuma
clavo de olor, jengibre, ajo, cebolla, no sé, semillas de anís. Pero todo eso es secundario al lado de lo que es un buen sueño. El buen sueño es lo mejor. Y mejor que eso es evitar la radiación o alejarse de la fuente de radiación. Ujú. No sé, Félix, si Bien. tú quieres agregar algo como Sí, electrosensible. sí, de hecho, yo creo, nadie sabe esto todavía, ¿no? Pero creo que al menos las radiofrecuencias se acumulan, el daño se acumula en el cuerpo. Es similar al daño que produce la radioactividad, los rayos X. También los rayos X uno dice uno puede aguantar en su vida una cierta cantidad, ¿no? Y se acumulan en el cuerpo y después te producen cáncer cuando uno sobrepasa una cierta dosis. Ujú. Mm, Todavía no se sabe Bien. eso, pero me da la fuerte impresión que al menos las radiofrecuencias, o sea, los campos electromagnéticos de alta frecuencia, se comportan de la misma forma. Eh, entonces hay que tener cuidado cuánto uno recibe de esto. Pero sí, estoy muy de acuerdo con Karina, dormir mucho y tomar mucho antioxidantes, especialmente vitamina C, sirve. Pero es más bien, es no como para desintoxicarse, sino para ayudar al cuerpo a reparar un eventual daño en el ADN y otros daños. Perfecto. Bueno, también varias duchas en el día ayudan. Y sobre algo que habían preguntado respecto de esos aparatitos, por ejemplo, los orgonites y orgonitos y también las placas Tesla o placas magenta, se les llaman así también, son un recurso para recuperación, pero no de protección. Mm. Sí, de Eso, hecho, eso lo tengo puede ser medido que también. algunos piedritas pueden tener algunas ondas, más un ambiente sano, qué sé yo. La Hildegard de Bingen también habla de esto. Quizá hay piedras que tienen una energía que sirve al cuerpo, como, pero muy bien como usted dice, que sirve al cuerpo para repararse, quizás, pero no para evitar que uno sea eh, intoxicado. Al menos es lo que yo sé hasta ahora. Capaz que pueda aprender otras cosas en algún momento, pero esto es lo que Ujú. mi conocimiento hasta ahora. Y abrazar los árboles Sí, de hecho. también. Bueno, Yo creo que a lo mejor estamos terminando, muchísimas gracias por todo. ¿sí? ¿Me parece? Ya, les agradezco mucho el haber estado en este seminario. Muchas gracias a la doctora Karina Bacasel, a Félix Fugers, a los miembros de Unidos por Tecnología Responsable y a todos ustedes que participaron. Vamos a difundir esta información en las redes sociales, en nuestra web, y ahí va a estar la información para que la puedan ver con más calma. Muchas Súper, gracias, que muchas estén muy Muchas bien. gracias. Buenas gracias. noches. Gracias. Gracias por Buenas los noches. Chao. conocimientos. Muchas gracias.